y somática. El día de hoy quiero hacerles una breve introducción. Vamos a ver un proyecto que se titula Agujero Negro, que se realiza con la beca de residencia artística otorgada por el Ministerio de Cultura, el proyecto que se desarrolló en el New York Butoh Institute en el 2019. Y también comentarles que desde el año 2014 hemos venido conformando el equipo con el doctor Roberto Amador y el doctor José Jairo Giraldo en mutuo interés por desarrollar proyectos entre las artes y las ciencias. Y desde luego, dado que este es un proyecto en el cual abordamos tanto la neurociencia como un fenómeno que es un fenómeno físico como es el agujero negro, pues es muy pertinente que ellos me acompañen para ampliar y desde luego dar un soporte en estos temas que son pues de la especialidad de las ciencias. En este caso entonces vamos a dar inicio a la presentación que les tengo aquí. Cada uno va a hablar 20 minutos, así que voy a tratar de ser muy rigurosa con el tiempo y si ustedes tienen algunas preguntas, pues me gustaría que las apunten, las escriban, de tal manera que podamos al final abrir el conversatorio entre todos. Bien. Un proyecto de investigación-creación que se realiza pues con el apoyo del Ministerio de Cultura. Voy a hacer una breve introducción de lo que es el buto, pues creo que no todos lo conocen, pero pues quizás dejarles esta introducción para que puedan ustedes también buscarlo. Nace en el marco de la Segunda Guerra Mundial con los ataques a Hiroshima y Nagasaki y pues a raíz de este suceso Hijikata, uno de los fundadores del Butoh se propone ir en busca del cuerpo perdido. Nosotros como investigadores y bailarines nos proponemos como un objetivo fundamental encontrar ese cuerpo perdido, ¿no? Entonces, Ankoku Butoh significa descender a las raíces. Es la danza del descendimiento en la oscuridad, y quiere decir en el inconsciente. Es aquello sin forma que no se puede expresar palabras, permitiendo que el cuerpo diga lo que el lenguaje verbal no alcanza. Quizás por ello se llamó la danza de la oscuridad. Hemos visto entonces algunas imágenes de los sobrevivientes y ahora quiero presentar esta obra de Komuro Uchi, el maestro que es la segunda generación del Butoh. Él es el linaje Hijikata, el otro linaje es Kazuo, el otro fundador. Y es Komuro Uchi quien llega a Bogotá, Colombia, invitado por Manus Dea, Antropología Escénica, y con él realizamos proyectos de investigación, creación alrededor de 5 años continuos. Estas son algunas de las imágenes de su obra, Membrana. Para aquellos que deseen visitar la página del maestro Ko, pueden entrar a la www.komurouchi.com. Una de sus frases justo para esta época en la que estamos es que traigo a la memoria es intentando morir, empecé a bailar. Ko 1979. Aquí está también una de las posiciones más emblemáticas del Butoh, es la muerte del árbol de pie. Como podemos ver, Komuro Uchi
con su grupo de 6 bailarines en Japón. La metáfora del agujero negro. Esta es un ejemplo de la física que ilustra bien el concepto artístico que quiero plasmar en la pieza coreográfica como en los laboratorios. Quiero ver algunas de las características que llaman poderosamente mi atención para hacer una coreografía y por supuesto también ponerlo en práctica en los laboratorios. Lo primero es que el agujero negro no es visible. El tiempo se detiene y crea un horizonte de sucesos a su alrededor. Incrementa también la gravedad, nada escapa de él, tiene una fuerte gravitación y una densidad máxima. Las leyes de la física se alteran, o sea, las leyes que conocemos como la física se alteran. Aquí muestro un agujero negro, una ilustración de un agujero negro con su malla y cómo se curva en el espacio. Aquí vemos en esta pequeña punto cómo se genera la singularidad, que es el punto de densidad máxima, el horizonte de sucesos, que es este borde que se ve mucho más brillante, y el disco de acrecentamiento. Aquí en este otro vemos que esta singularidad es el centro del agujero, que es un punto de masa infinito donde se confunde el tiempo y el espacio, y vamos a recordar que justamente el bailarín, el actor, el performance, se mueve con este principio físico del tiempo y el espacio. Hay en este fenómeno también un lanzamiento de partículas cuando las estrellas son absorbidas por los agujeros negros. Estas partículas y radiaciones son lanzadas a una velocidad cercana a la de la luz. También está esta parte de la esfera fotónica, donde los fotones son emitidos por el plasma caliente cerca del agujero negro y estos combinan su trayectoria produciendo un anillo brillante. ¿Sí? Este anillo brillante, como se puede ver, después dice el horizonte de sucesos, limita a partir del cual la materia y la energía no pueden escapar a la gravedad del agujero negro. ¿Sí? Entonces aquí ya estamos en el horizonte de sucesos y el disco de acrecentamiento que lanza gas y trozos de estrella que giran en espiral alrededor del agujero negro produciendo rayos X. Entonces aquí vemos este disco de acrecentamiento y una pequeña imagen donde este horizonte de sucesos ya se ve más claramente, límite a partir del cual la materia y la energía no pueden escapar a la gravedad del agujero. Aquí ya definitivamente si llegamos a este punto va a suceder este otro fenómeno que se llama la espaguetización. Aquí esta imagen nos va a mostrar cómo caemos al agujero negro y desde allí vamos al horizonte de sucesos. Pues bien, con esta metáfora quise retomar unos conceptos de Antonio Damasio que define como los mapas mentales, haciendo referencia a que todos disponemos de una huella emocional que nos hace reaccionar, que nos influye a la hora de evidenciar ciertas conductas o de poner en marcha un determinado tipo de decisiones y no otras. Entonces exploramos esta metáfora en el río que ejerce la atracción de gravedad con el propósito de arrancar la oscuridad de la carne. Es una cita de Hijikata. Para dejar ir las emociones negativas, literalmente hacerse uno con el río, cuerpo líquido que se espaguetiza hasta la mar. Entonces, de aquí es que vamos a tomar esta imagen de los agujeros negros
que, como vamos a ver en las distintas gráficas, pues hay algunas emociones de sentirnos atrapados, maniatados, sin poder ver, quizás manipulados, o con también con la voluntad caída o queriendo esconder la cabeza como la avestruz, o como decía la abuelita, ahogarnos en el vaso de agua. Y por supuesto el pánico que en los últimos tiempos con la cuarentena nos asfixia. O este otro gráfica donde muestra este otro agujero negro que se genera en el plexo. Exploramos otras respuestas del cuerpo y mente en contextos extremos para imprimir en la memoria nuevas percepciones de sí mismo respecto a los recuerdos y sensaciones del bailarín y o participante de hechos o sucesos críticos o traumáticos, de tal forma que la conciencia e imaginación construyan otra narrativa del suceso o evento personal. Aquí vemos cómo hemos explorado estas otras narrativas del agujero negro y la espaguetización. Aquí algunas fotografías, Yasmín González y Nayibe también explorando en el río, en donde esta frase es muy pertinente. Es una frase de Hijikata que nos dice: tengo ese deseo de esconder mi cuerpo en algún sitio muy frío. Cuando el clima es realmente frío, eso es Buto. Otro concepto que abordamos en el laboratorio y también para la creación de Rodolfo Ginás viene de el mito del yo, el papel de las neuronas en el pensamiento y comportamiento humano. Es pues otro punto central de la neurociencia moderna el concepto de endogénesis, que quiere decir que no son las señales de entrada del mundo exterior las que crean las experiencias sensoriales, sino los procesos sensoriales intrínsecos y continuados los que generan la representación del yo en el mundo, facilitando la supervivencia. Y Ginás también nos recuerda que la subjetividad desde la evolución es la esencia constitutiva del sistema nervioso y que la conciencia no existe fuera de este sustrato. Esta función cerebral es la que elabora la realidad. Entonces, podríamos concluir que la realidad como la conocemos es inevitablemente una realidad retratada por el cerebro, como lo cita Rodolfo Ginás en este libro, El mito del yo. Aquí, entonces vemos a uno de nuestros participantes, donde vamos a construir con base en los conceptos de Antonio Damasio y el cerebro, cómo el cerebro pudo generar emociones, sentimientos y el yo, es uno de sus libros. La mirada es subjetiva y sobre este libro vamos a trabajar los mapas mentales que son sensoriales y se basan en cambios que se producen en el cuerpo y en el cerebro durante la interacción física del cuerpo con los objetos del mundo. Acá también seguimos con los mapas sensoriales, buscamos otras experiencias sensoriales que le permitan al individuo sobreponerse y superar los estados psicofísicos que experimentan el agujero negro emocional. Aquí trabajando en este laboratorio vemos cómo exploramos cómo hacernos uno con este río, con este cuerpo líquido. El reto de transformar nuestra mente se vale de múltiples
mapas de diferentes modalidades sensoriales y crea una representación del mundo externo que le sirve para responder con mayor precisión a los objetos y acontecimientos. Una vez que los mapas quedan confinados, confiados a la memoria y pueden ser revividos a través del recuerdo imaginativo, es posible planificar e inventar mejores respuestas. Esto nos lo dice Damasio en este libro que acabé de mencionar. Estamos aquí mostrando fotografías de distintos laboratorios que hemos realizado de Butoh con el fin de transformar estos mapas sensoriales. Pero si hablamos de las emociones y patrones de pensamiento y conductas, entonces nos preguntamos qué hacer con las emociones negativas, estas que afloran o nos cierran la mente y nos dejan presos de emociones que se vuelven reiterativas. Pero vamos a recordar cómo piensas, sientes, así como sientes vibras, así como vibras atraes. También a ustedes les ha pasado un grito de estos te deja la oreja roja. Aquí, ¿en qué árbol prefieres plantar en tu vida? Quiero, sin perder de vista que los patrones arquetípicos son características propias del ser humano en todas las geografías, podemos vislumbrar, incluso percibir, que las personas sometidas a un gran estrés emocional liberan estas cargas a través del sueño o pesadillas, visiones nocturnas que por lo general intuye el cuerpo social, para el cual el cerebro, con su impresionante capacidad de predecir el futuro, va señalando caminos, salidas, opciones al individuo antes que el agujero negro aparezca en su espacio-tiempo. Y pues aquí tenemos los dos árboles. Uno, por un lado, nos muestra el árbol de los 7 hábitos que empieza desde la raíz. Dice, comienza por ti mismo, sé proactivo, tú estás al mando, empieza con un fin en mente, ten un plan. Primero primero trabajar, después jugar. Bueno, realmente como es subjetiva la realidad, también podríamos invertirlo, ya que si estamos relajados podemos trabajar mucho mejor. Y empezamos a subir por el tronco con hazlo bien, hazlo con los demás. Dice, piensas en ganar, ganar. Todos podemos salir ganando. Primero entender, después ser entendido. Escucha antes de hablar. Y la sinergia, que juntos es mejor. Por último, acuérdate de cuidarte, afila tu hacha. El equilibrio siempre es mejor. Son los 7 hábitos en versus o en contraposición al árbol de las adicciones, que nos dice que las raíces, si están sembradas en un terreno que proporciona propiedades fértiles al árbol para que crezcan las adicciones, estas personas pueden sentir ira, dejadez, miedo, vergüenza, abandono, abuso, y algunos factores hereditarios también van a influir en estas raíces para este terreno de las adicciones. Entre las ramas existen diferentes tipos de adicciones, conductas, actitudes, experiencias, personas y sustancias en función del temperamento y de la cultura de la persona. Entonces también vamos a encontrar estas dependencias como el trabajo o el gusto por la comida, algunas sustancias alucinógenas o quizás el alcohol, el juego, el internet.
Yo he terminado mi presentación y quiero darle la palabra al doctor José Jairo Giraldo, quien puede quizás ampliarnos un poco más esta metáfora del agujero negro. Doctor José Jairo, bienvenido y muchas gracias. Gracias, Brenda, gracias a Mari por el apoyo logístico que nos está dando. Un saludo para todos los participantes. Quizá convenga por lo menos dar la cara. Me ha entusiasmado muchísimo esta propuesta que trae Brenda Polo desde una de las manifestaciones extraordinarias del arte que se da en la danza y de alguna manera esa danza nos permite evocar una conexión con otras personas, con otras regiones y para utilizar una alegoría, ya que estamos hablando de metáforas, con otros universos. Voy a hacer un poquito de especulaciones en la misma forma en que Brenda las ha hecho. Ustedes saben que la física cuántica es la ciencia por antonomasia del momento. Tiene que dar lugar a las otras, tiene que explicarnos todo lo que nosotros en este momento podríamos conocer, y eso es lo que rigurosamente ha hecho, hacer predicciones con un nivel tan sofisticado como nunca antes se había logrado, hasta la 12ª cifra decimal. En física cuántica se habla de un fenómeno, el más extraordinario, en el que Einstein, generador de la otra gran teoría del momento, que es la teoría general de gravitación, no podía creer porque se contradecía con esa realidad clásica a que estamos acostumbrados. Ese fenómeno al que me refiero se llama entrelazamiento, y pues no voy a detenerme mucho en explicarlo, surge también como consecuencia de otra característica de la física cuántica, que es la indeterminación. El principio de indeterminación es fundamental en la física cuántica. Y esa indeterminación también nos sugiere otra analogía, y es a esa situación en que estamos viviendo tal vez cada vez más en este mundo posmoderno, la zozobra a que estamos abocados. Me gustaría recomendarles que le dieran una lectura a las últimas columnas con que nos ha hecho reflexionar el gran poeta, ensayista, escritor, novelista William Ospina. La última de ellas presentada ayer en el periódico El Espectador. Hay un video, si se van a la parte virtual, en donde lo pueden escuchar de viva voz, y es la avalancha, la llama él. Y esa avalancha proviene, para entrar en sintonía con Brenda, de la gran sorpresa que nos dio el ya famosísimo, el personaje más famosísimo del momento, el COVID-19. Lo que se puede venir de eso lo refleja él en su columna. La avalancha también me lleva
a otra mención que hizo Brenda del río, y pues yo creo que el poeta tomó ese nombre de la avalancha de Armero que se desbordó, que pues claro, causó enormes estragos, pero él lo mira ahora de otra manera, es decir, después tiene que venir otra etapa, y era más o menos también lo que ya nos había dicho Gabriel García Márquez hace muchos años. Y a partir de aquí los quiero llevar hablando de ese entrelazamiento que nos sugiere que todo está conectado en el universo, porque esencialmente eso es el entrelazamiento. Dos partículas que estuvieron en interacción van a continuar de esa manera y están entrelazadas, enmarañadas, más rigurosamente hablando. Y entonces eso nos lleva a esa unión con el universo. Yo les quiero proponer que se imaginen ese universo que observamos hoy en día con los más fabulosos instrumentos del momento, particularmente uno que ya lleva más de 30 años en funcionamiento, el telescopio Hubble. Ese telescopio Hubble nos hace ver, nos permite ver el interior de esas nebulosas que se bautizaron desde hace mucho tiempo con nombres extraordinarios. La nebulosa del cangrejo era una, la nebulosa del águila, etcétera. Y pues todas esas son galaxias que están a miles y millones de años luz. El universo antes nos lo imaginábamos muy chico y decíamos como que nuestro universo termina en una bóveda celeste que nos lleva, después de esa bóveda, pues hay otro espacio, ¿verdad? Es el cielo, pero ya sabemos que este universo en realidad es mucho más grande, se ha estado expandiendo desde hace 13.750 millones de años y cada vez se expande con mayor celeridad. En ese universo poblado de estrellas y poblado de galaxias, aparece entonces el ser humano perplejo y quiero que superpongan a esa imagen del universo completo con miles de millones de galaxias lo que nosotros somos, un cerebro que, como decía Einstein, nos permite explorar la realidad y nos presenta una realidad que hoy sabemos que es subjetiva, a pesar de los éxitos que tuvo Newton. En fin, ese cerebro entonces, que tiene alrededor de 100.000 millones de neuronas, un número similar al número de estrellas que hay en una galaxia y un número similar al número de galaxias que hay en el universo en expansión. Pero pensemos ahora precisamente en esa analogía a la que me voy a referir en los últimos minutos. Ese universo poblado de estrellas que a veces son supermasivas da lugar a la generación de los llamados agujeros negros. Y este punto, para que la metáfora la veamos en su belleza extraordinaria, esos agujeros negros marcan prácticamente la diferencia entre el microcosmos y el macrocosmos, porque generalmente se dan como resultado de formaciones de estrellas que son demasiado grandes y colapsan debido a su tamaño. Aunque antes era una especulación, ahora esos agujeros negros nos colocan en el dilema
que nos plantean también las dos grandes teorías que he mencionado. La teoría general de gravitación, que nos lleva a espacios-tiempos curvados, en donde se mueve la materia-energía, como hermosamente lo expresara John Archibald Wheeler hace ya de 50 años. Y por el otro, ese universo microscópico y subatómico en donde las leyes clásicas ya no rigen, sino las leyes de la mecánica cuántica. Esas leyes de la mecánica cuántica, que pues no me voy a detener ahora en mencionarlas, pero que sí vale la pena recordar, nos llevan a la famosa dualidad onda-corpúsculo, la onda como sinónimo de una extensión que puede ser muy grande en el universo entero, ¿sí? Una partícula podría ocupar el universo entero según esa imagen de la mecánica cuántica, pero esa partícula, cuando la vemos como tal, como partícula, entonces es apenas un punto, ¿verdad? Y ahí está entonces una tremenda contradicción. Y esa tremenda contradicción que sobrevive a nivel de las dos teorías de la física, se manifiestan de una manera extraordinaria en ese espacio del horizonte de sucesos que limita un agujero negro que, como nos decía Brenda, absorbe todo, incluso la luz. De allí no podría escapar nada. Pero dentro de la incertidumbre cuántica, y ahí fue donde Stephen Hawking finalmente tuvo que reconocer que se había equivocado, se evapora porque se incrementa esa indeterminación cuántica, se evapora la información que resulta ser en últimas lo más fundamental que la materia-energía. Hablo de materia-energía porque hay una equivalencia, como la logró establecer Einstein, entre la una y la otra. En fin, esa unificación entonces de los dos panoramas, el de lo inmensamente grande, en donde tenemos que hablar de masas gigantescas del orden de galaxias, en donde se forman esos agujeros negros, y el otro universo extremo del otro lado, donde creíamos que se daban los fenómenos cuánticos, pero ahora hablamos de un universo cuántico. Y es ese intento para dar lugar, ojalá en algún momento, la lucha ya ha sido los esfuerzos por dar lugar a esa gran teoría que logre unificar la teoría general de gravitación con la teoría de campos cuánticos en una sola teoría que nos pueda dar lugar entonces de eso que nosotros creíamos ver, pero en donde además, les recuerdo, no estamos viendo la totalidad del universo, es lo que ya sabemos desde hace 25 años, solamente vemos el 5%. El resto es energía oscura, materia oscura. Volvemos ahora otra vez entonces a nuestra realidad, a nuestro cerebro, y me permito ahora extrapolar. Creíamos que el cerebro estaba concentrado solamente en la parte encefálica, pero resulta que ese cerebro se extiende a todo el cuerpo y es de alguna manera lo que estamos diciendo con la extensión somática. Roberto va a hacer una intervención maravillosa señalándonos un poco esa relación entre lo que es el movimiento y lo que es el cerebro, un proceso evolutivo que ha sido muy prolongado, que nos ha llevado a este momento
Este momento, cuando me refiero a este momento, es el momento de la humanidad que, bueno, 50 es más o menos lo que hemos llevado desde que suponemos que el Sapiens empezó a hacer este proceso, creación del arte. Las cuevas de Vogelherd en Alemania son maravillosas, nos muestran unas esculturas preciosas que tienen 40.000 años, algunas de ellas, en nuestras reliquias de nuestras culturas precolombinas. Tenemos, por ejemplo, también otras imágenes hermosísimas que datan de miles de años. Es el pensador Tumaco, que se le adelantó al pensador de Rodin. Entonces, esto para concluir que el arte fue una forma de conocimiento muy anterior a la ciencia. Y después de que tratamos de construir una ciencia, en la ciencia moderna nos referimos a Galileo, pero particularmente Newton pudo llevar a su más bella expresión matemática, ¿verdad? Por un lado, la ley de gravitación universal, que después tuvo que complementar Einstein hermosamente en tal vez una de las ecuaciones, la ecuación casi más bella de la física, al lado de la ecuación de Dirac, que se refiere precisamente a esas partículas elementales que son también partícula y antipartícula. A esto me referiré un poquitito enseguida. Pero esas dos ecuaciones, la de Einstein, que perfeccionó a la de Newton, y la de Dirac, que mejoró la de la teoría cuántica de Schrödinger. Pero quedémonos primero en esa etapa clásica, les decía, cuando creíamos que habíamos entendido entonces el proceso de evolución en la forma determinista en que propuso Newton, cuando ya podríamos anticipar el futuro. Llega entonces la mecánica cuántica precisamente a hablarnos del indeterminismo cuántico, ¿verdad? Y entonces esa indeterminación nos coloca al borde precisamente de la civilización, ese momento actual que tenemos. Pues bien, así como desconocemos del universo en su conjunto, más del 95% de qué está hecho y solamente podemos especular. Así como nos referimos a la indeterminación en el vacío cuántico, característico entonces de esta nueva teoría que da lugar a partículas y antipartículas y que en el caso extremo entonces es el que llega allí a decirnos que esos agujeros negros predichos por la teoría de Einstein cuando se va a sus últimas consecuencias con la gravitación. Entonces, en ese borde surge esa creación y aniquilación de partículas para hablarnos entonces de la evaporación de un agujero negro. La metáfora es hermosísima, se puede llevar mucho más allá. Hay cosas que nosotros no entendemos. Por supuesto, hay el peligro de caer a veces en la pseudociencia. Yo francamente no estoy muy de acuerdo con la visualización que hace Emoto de la memoria que se guarda en el agua, pero como una metáfora me parece magnífica porque de alguna manera, por las ciencias de la complejidad que tenemos hoy en día, tenemos que reconocer que lo que se hace en algún lugar afecta de todas maneras lo que pasa en el resto del universo. Y eso me parece que es una bonita evocación. Pues bien, les había anticipado de ese cerebro. Yo diría que todavía no conocemos muy a fondo su funcionamiento. Lo hemos enfocado con unas herramientas que son fundamentalmente clásicas. Yo me atrevo a especular que en los microtúbulos
o en los neurofilamentos o en los microfilamentos al interior de las neuronas y al interior de las células glías se dan procesos cuánticos que todavía no hemos podido explorar. Y me atrevo a hacer esta afirmación con base en los avances que ha habido recientemente, particularmente en este siglo y particularmente en la última década, sobre lo que ahora se llama sin temor, sin estar especulando, biología cuántica, que de alguna manera previó Erwin Schrödinger. Esa biología cuántica nos dice muchísimo de cómo se dan procesos cuánticos a nivel de los organismos vivos, particularmente el tunelamiento. El tunelamiento cuántico, pues bueno, no lo voy a mencionar porque ya el tiempo prácticamente se nos acaba, pero aparte de ese tunelamiento, también el entrelazamiento se da en fenómenos fundamentales de la vida y no me cabe duda en los procesos mentales, lo que llamamos procesos mentales que son creados, tiene que serlo por el cerebro, es lo que creemos desde la física, ¿verdad? Y por supuesto, como dice Kandel, el gran el neurocientífico premio Nobel, Eric Kandel, la biología en este momento está abordando el último misterio, que sería el misterio de la conciencia, pero pues no lo dejo únicamente como algo motivo de especulación para que nos ilustre más sobre este tema, que es su especialidad, el profesor, el doctor Roberto Amador, también de nuestra Universidad Nacional de la Facultad de Medicina. Muchísimas gracias. Buenos días. Mary, ¿me quieres asegurar de que se está viendo en la pantalla? Gracias, Daniela. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar sobre algunos de los conceptos que nos han dado tanto Brenda como Jairo. En primer lugar, agradecerles a ellos la compañía, a Mérito, su apoyo, la invitación a compartir conocimientos de las neurociencias con el arte, siendo el arte muy importante porque el arte es el que es capaz de construir a partir de la ambigüedad, que es la realidad. La realidad está muy ambigua y tenemos un sistema que es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro, que nos permite desambiguar la realidad. Y entonces cada uno construye una realidad diferente. O sea que si somos hoy 50 personas, cada uno se llevará su propia conferencia, que dependerá de su cerebro, de sus creencias, etc. Voy a ponerles la presentación para asegurarme de que si pues, alguno de ustedes me va a avisar de que sí está colocada. Sí, ahora vemos su presentación. Ya, yo veo a UJ encima de la presentación. Sí, ese puede quitar, ese nosotros vemos como una caja así, ese así queda mejor, sí. Ya, ¿listo? ¿Listos? Sí. Gracias, cualquier cosa me avisas, por favor. Entonces, bueno, importante, sí, nosotros no, como neurólogos, pues vamos a hablar del cerebro, pero resulta que uno no piensa solo con el cerebro, sino con el cuerpo. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta es que
el pensamiento no se construye con palabras como nos han dicho durante siglos solamente, sino que se hace con el movimiento. Entonces ven los bebés, que los bebés no construyen su cerebro a partir de palabras porque no pueden hablar, porque primero para hablar es movimiento, sino que tenemos que adaptarnos con el movimiento a partir de las experiencias y acciones, vamos construyendo nuestro pensamiento. De ahí las metáforas que nos ha hablado Jairo y Brenda son formas como el cerebro construye la realidad. Otra cosa importante es que el cerebro no es capaz de manejar una física, por lo menos para nosotros ser conscientes, no manejamos una física sino tipo Newton, o entre Newton y Einstein, pero nosotros no entendemos seguramente, obviamente que hay procesos cuánticos, pero que no los entendemos aún todavía. Entonces vamos a hablar de cosas muy importantes con respecto a esto, el movimiento del espacio y la acción, que tiene que ver con Buddha. El mismo Murokushi habla, como decía Brenda, que el cuerpo diga lo que la palabra no puede. Eh, la danza Buto es casi como la deconstrucción de la construcción que el ser humano está acostumbrado a hacer de la realidad. Y entonces cuando Brenda nos dice el agujero negro, las emociones, entonces vamos a ver cómo es que construimos las emociones y cómo entonces primero vamos a reconstruir el cerebro poco a poco, al ser humano y el medio ambiente. Palabra del siglo XXI, contexto. Entonces aquí vemos en esta diapositiva cerebro, cultura y medio ambiente. Ven ustedes que está cerebro y cuerpo. Cuerpo hay una interfase entre cultura y medio ambiente, porque es que la cultura es biológica también, es construida por el ser humano a través del cuerpo y el cerebro, y están los objetos en el medio y otras personas en el medio, con las que hacemos relaciones interpersonales. Entonces la mente es un estado, y entonces vamos a pasar ahora a Descartes hablaba del cuerpo y el alma, donde el punto geométrico es central, decía, ese era el punto clave, eh, pero él sí ya hablaba de la importancia que tenía eh, el movimiento de la mano y la relación con la mirada. Y hoy en día sabemos que toda esa parte lateral del cerebro, que se llama parietal, con la región frontal, tiene que ver con la construcción de la realidad. Nosotros hacemos métricas para poder construir el mundo externo. El mundo interno lo construimos también con la parte parietal, pero no la parte de afuera, sino en la parte media del cerebro, del cráneo. El cerebro tiene dos hemisferios, pues por la parte media, también en la región parietal y frontal, que tiene que ver con el mundo interno, nuestro insight. Entonces, nosotros hacemos con la parte externa, lateral, construimos el mundo externo y con la interna construimos el mundo interno. Y para poder integrar el mundo interno con externo y externo con interno, tenemos que ponerle, como dirían los vallenatos, sentimientos, afecto. Y para eso hay una área en el cerebro que se llama la ínsula, que es una corteza que tiene que ver con las emociones, con todo lo visceral, que nos permite ponerle afecto a todo lo que hagamos. Entonces, ese agujero negro donde la depresión, todo lo vemos negro, toda esta tristeza, eso es un sentimiento que nosotros podemos mejorarlo a través del arte, a través de la danza. Entonces tenemos, por ejemplo, una persona que tenga un infarto cerebral de esa región de la corteza cerebral, entonces nosotros sabemos que se paraliza el lado contralateral. Pero lo más interesante es que en algunos pacientes no solamente se pierde la fuerza del lado contrario, sino que además no existe la mitad del cuerpo de esa persona, no existe la mitad del mundo de esa persona. E incluso no sabe que está enfermo de ese lado, como si no existiera la mitad de la persona. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y esto qué pasa? Entonces es interesante que las mismas áreas que tienen que ver con el movimiento también están construyendo la representación del cuerpo y del mundo que nosotros construimos.
Eso se llama la anosognosia. Miremos aquí un experimento que es interesante, que es el de la mano de goma. Aquí tenemos la mano de la persona, aquí tenemos pues de Nat-Geo, aquí tenemos una mano de caucho y se la ponemos al lado y la mano de esa persona va a estar detrás de una pantalla. Aquí está la mano verdadera, aquí está la de caucho. Entonces le tocan la mano de caucho y la mano verdadera. Y entonces esperen lo que va a hacer. Le va a dar un martillazo en la mano de caucho. Y ella lo sintió en su propia mano. ¿Sí ven? Entonces, así podemos entender que nosotros tenemos una representación en nuestro cerebro, en las mismas áreas de lo que es, llamamos la corporeidad, el embodiment en inglés. Entonces, corporeidad, entonces ya sabemos que en las áreas motoras también se construye lo que es la corporeidad y la conciencia del movimiento. Entonces, tenemos lo siguiente, tenemos dos procesos, la intención y la atención. Nosotros tenemos que construir la percepción consciente que se hace del cuerpo en acción. Entonces, tenemos que hacerlo en unas coordenadas que tienen que ver con nosotros mismos, o sea, arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante, atrás, con respecto a mí mismo. Entonces viene toda la información sensorial y voy construyendo la percepción, mi esquema corporal. A la vez, aquí tenemos el plan de acción que voy a hacer. O sea, yo tengo un elemento, una taza de café, entonces la acción es ir a comer la taza de café. Yo tengo una conciencia motora, la sensación de actuar en el medio ambiente. Esa es la experiencia, lo que voy a hacer. Un punto importante, y así como decía Brenda, el doctor Ginas insiste mucho, el cerebro siempre está en el futuro para construir el presente a partir del pasado. O sea que el pasado, nuestras memorias, ayudan a construir el presente. Y eso quiere decir que si estamos en el futuro, nuestro cerebro, que tiene que construir un pensamiento en 700 milisegundos, siempre está en el futuro, o sea que predice o anticipa. Entonces, nosotros ya tenemos actividades, movimientos prehechos, anticipados de nuestras experiencias que usamos para poder hablar a la velocidad que estoy hablando en este momento o hacer cualquier actividad. Entonces, es muy importante que nosotros, si alteramos este sistema que les acabo de mostrar, si hay un trastorno de la representación espacial para fines motores o hay trastornos de la ejecución motora en el marco facial. Yo puedo tener una incapacidad para actualizar la perspectiva corporal durante el desarrollo del movimiento. Es como si el video que me están viendo, de pronto yo estoy hablando y aparezco hablando más adelante y faltaron cuadros, ese sería un problema. Carencia de actividad reverberante, conciencia corporal y conciencia de acción durante la ejecución motora, que no tenga eso. Que haya un acceso defectuoso al esquema corporal. Y es dinámico el esquema corporal porque si yo estoy de pie no es lo mismo que estoy sentado o si me tengo que lanzar a la piscina. El esquema corporal cambia. Entonces, en Buto, nosotros podríamos decir, bueno, vamos a disecar entonces la actividad corporal. La ponemos lo más básico posible. Entonces queda muy a nivel de tallo cerebral, la amígdala, es muy básica. O la ponemos muy compleja, con todas las neuronas espejo, eh, la intención, y lo más importante es ponerle la conciencia corporal. Y eso es gracias entonces a toda la información que me llega de las articulaciones y de los músculos, que se llama la propiocepción, y algo muy interesante que es que a partir de las vísceras, por un nervio que se llama el nervio vago, me llegan toda la información de mi corazón, del intestino, todo, llegan todo a la ínsula, lo mismo que la caricia. Y todo eso al llegar a la ínsula que está en este sitio, aquí en esta parte del cerebro, está metidita y por eso no se ve y no lo habían estudiado adecuadamente,
y además tenía que ver con las emociones, entonces era difícil de estudiar, hoy en día ya se estudió, entonces la ínsula entonces va a integrar las emociones que son básicas, como ve uno en Buto, por ejemplo, el dolor, en las primeras obras, las primeras generaciones de Buto, el dolor, que luego hoy en día, como dicen los nuevos maestros, eh, cada quien puede hacer una puesta en escena, una vanguardia diferente. Y hoy en día, por ejemplo, ante la pandemia y sentirse en ese agujero negro, pues es crear un estado emocional favorable para salir de ese agujero negro, y es la ínsula la que cuando comienzo a hacer pues danza positiva, entonces voy a esa ínsula se crece, hay neurogénesis, hay más conexiones, y entonces comienzo a hacer a mi cerebro, comienza a construir estados positivos de encuentro, y me voy a sentir mejor, y todo el cerebro y todo el ser humano como ser humano mejora. Entonces, fíjense lo importante que es entonces esa parte de la ínsula que les decía que tiene que ver con el afecto, el sentimiento, que va a controlar con la parte superior del cerebro, va a controlar a lo más básico, que es como salir corriendo o congelarse como haría una lagartija. Entonces, para eso ha evolucionado el cerebro con toda la corteza parietal y la corteza premotora para poder hacer las cosas que hacemos. Y para eso, si esta información parietal y frontal, que está por la parte lateral, se va por aquí por la parte medial, o sea, se escurre así por la parte medial, llega al hipotálamo, perdón, al hipocampo, entonces tenemos ya con todo y la memoria y el precunio que queda acá, y tenemos ya la conciencia de nuestro cuerpo, la conciencia de que somos nosotros los que estamos ejecutando. Y en la danza, lo que puede hacer un coreógrafo es disecar cada una de esas acciones y hacerlas parciales, o hacerlas parciales y las reconstruirlas hacia algo positivo, y no algo de dolor. Entonces, es muy importante en el arte. Entonces, para revisar de nuevo, tenemos un esquema corporal, un espacio intrapersonal, un espacio peripersonal que va entre el tórax y el brazo. Tenemos un espacio extrapersonal focal, que es con la mirada, este era el peripersonal, el de la mirada extrapersonal focal. Este es muy de femenino por la evolución, para la cría, para que la especie no se acabe. En cambio, este es más de cacería, más del hombre, es extrapersonal focal. Entonces, cuando nosotros vemos esta figura, unos dicen, ah, ese es Lincoln, ¿no? Y cuando la vemos ya más cerca, si nos acercamos más, vemos que no es Lincoln, sino que es Gala, la esposa de Dalí, y que es Dalí el que hizo esta obra de arte antes de que existieran los computadores. Entonces, el espacio es como si fuera una cebolla, porque el espacio en el cerebro no está construido completo, sino por pedazos, ya que a uno se le puede hacer casi como diría Brenda, un agujero del mundo, un agujero oscuro del mundo, así como ese agujero, la mitad, cuando la persona está hemipléjica, de una lesión del lado derecho, puede quedar como si tuviera un agujero negro de todos lados contralaterales. Y entonces viene el espacio de esta personal de acción, que las bailarinas, por ejemplo, de danza clásica, o el estapersonal ambiental. Entonces, entre estas dos, entre lo clásico y el buto, veríamos que la gravedad y todo, o sea, uno puede reconstruir hasta lo más básico del movimiento o reconstruirlo nuevamente al llegar hasta lo máximo. Entonces, fíjense que entonces el cerebro se reconstruye en diferentes partes. No olvidar la ínsula que está acá para construir el sí mismo, esa conciencia del yo, de sí mismo, que realmente está en muchas partes, porque la región parietal hace parte de la conciencia, la región. Entonces, si alguien dice, ¿dónde está la conciencia? Pues la conciencia no está en ninguna parte, sino que está en todas partes, porque es un estado. Y aquí es solamente para decirles de las áreas que estamos hablando, y la ínsula vista desde acá, y ya les había hablado de la caricia. Entonces, hay una unidad espacial de redes parietofrontales.
mediante transformaciones sensoriomotoras. O sea que el espacio que ustedes están viendo y que ustedes se manejan en el mundo no está en el mundo, sino en su cerebro, y ustedes lo unen y el cerebro lo hace por pedacitos. Entonces, repasando, tenemos vísceras, tenemos la ínsula, tenemos aquí la corteza órbitofrontal, tenemos los ojos construyendo la realidad aquí, y entonces todo lo que sea externo lo llamamos estereocepción, o sea, el qué, el dónde, el cómo, y fuera de eso, lo somático que sería la propiocepción, todo esto nos llega a la parte posterior de esto que vamos a llamar la región órbitofrontal. Se llama órbitofrontal porque está encima de la órbita y hace parte del lóbulo frontal. Es clave entender esto. ¿Por qué? Porque si yo la ínsula la voy a poner aquí amarilla y este cuadro azulito es la región orbitofrontal. Si yo pongo a conversar la ínsula con la región orbitofrontal, a partir de la información que me llega de la interocepción, que todas las vísceras, entonces entre los dos voy a construir lo que llamamos valores. Esos valores que me permiten tomar decisiones de bueno o malo, sí, no. Entonces, hace que al tener valores yo pueda tomar decisiones. Pero para poder tomar decisiones le ponemos un poquito de dopamina, que todo el mundo sabe que hace parte del sistema de recompensa, y le ponemos un poquito de endorfinas. Así como cuando trotamos permanentemente o el bailarín baila y baila y baila, las endorfinas lo hacen sentir muy bien. Entonces es porque vamos consiguiendo el placer. Entonces fíjense cómo a través de la ínsula, nuestras vísceras, movimientos corporales, todo eso hace parte de la danza, puede hacer parte del buto, la motivación, el deseo, el querer, y entonces tenemos ya la construcción de lo que llamamos el placer y las intenciones, o sea, la construcción de un pensamiento con sentimiento. Así es como se construyen eh, los sentimientos a partir del movimiento y de los mensajes de las vísceras. Volvemos a resumir. Tenemos cerebro, tenemos cuerpo, mente y espíritu. No habíamos hablado de espíritu porque ese es un estado muy interesante. Hay una ciencia que es la psicoendoneuroinmunología que nos permite entender todo lo que nos pasa en el cerebro, en las hormonas, el sistema inmune. Tenemos entonces que esto verde que acabo de poner es la corporeidad, que es, lo llamamos órgano social, que eh, tiene que ver con la construcción de nuestro pensamiento. ¿Cómo? Tenemos una inteligencia integrada, corporizada, que es innata, que está en el DNA, y otra que es la adquirida, que es la experiencia vital que tenemos todos los días. Entonces aquí entra la epigenética. Entonces está la genética, está la epigenética. Entonces me preguntaron, bueno, ¿yo cómo decir qué es eso de la epigenética? Muy sencillo. Tenemos los genes y los genes no cambian, se parecen, el número es parecido al de las moscas, entonces nuestra diferencia está en la epigenética, o sea, que se puede activar el DNA, las proteínas que se producen se pueden cambiar por metilación, acetylación, etcétera. Y entonces, ¿qué quiere decir? Esta es la otra ciencia que tenemos que saber. De ahí vimos la psicoendoneuroinmunología, ahora la epigenética, donde los genes y el medio ambiente se encuentran físicamente en última instancia. O sea, nuestro cuerpo se conversa con el medio ambiente gracias a la epigenética, porque el solo hecho de estar aprendiendo ahorita lo que yo les estoy diciendo, ustedes están cambiando su cerebro y por la noche cuando sueñen van a llevarlo a la memoria de largo plazo, porque es un proceso, es un fenómeno biológico, no es nada metafísico, es un proceso biológico, y entonces ustedes están cambiando gracias a la epigenética. Esos son los patrones de expresión génica, parte integrante del sistema cultural. O sea, la cultura que es, si yo tengo un cuerpo, tengo corporalidad, soy un órgano social, entonces la interacción mía con el medio es lo que vamos a llamar sistema cultural. Entonces, para entender aún más, entonces ahora viene otra ciencia emergente, porque es que no nos podemos quedar con las ciencias del siglo pasado ni del antepasado. La ecosociología es el pensamiento psicosocial, económico, político y cultural de la salud pública centrado a la corporeidad. Entonces, corporeidad nos está resolviendo muchos de los conceptos
se habla de que la mente es inactiva, o sea que es un proceso activo, es una representación en acción. Sí, los bebés nos lo demuestran que es mediante la acción. Está corporizada, implica acción para que tener percepción. Y fuera de eso, está situada dentro de un medio sociomaterial de contingencias a resolver, que es lo que les acabo de explicar. Y fuera de eso, es extendida, más allá del cráneo, es la cronología cognitiva extendida que involucra objetos, tecnologías, compromisos socioculturales y otros agentes. Y entonces ya podemos entender, como diría Jairo, estamos en la cuarta revolución industrial y entonces estamos en la fusión del mundo, ya no solo biológico y físico, sino además digital. Entonces, ahora es que nos tenemos que preguntar, bueno, ¿qué significa ser humano? Ahora, y entonces el COVID nos ayuda a repensarnos y ver si realmente la humanidad está construyendo un planeta adecuado o no desde el punto de vista ético, social y ecológico. Entonces, ¿qué es espíritu? Entonces, lo espiritual es lo vivencial, es lo experiencial, o sea, es la relación entre cerebro-cuerpo al relacionarse con el contexto. Esto es lo que nosotros sentimos, es lo que nosotros vivimos, es nuestro cuerpo vivido. Y esto como para Mari, este es un jardín. Eh, Hay una persona muy importante que se llama, es de apellido Xiao. Ella es japonesa, es una filósofa, investigadora en Estados Unidos, que ha venido estudiando las culturas y es la que lidera lo que se llama las neurociencias culturales. ¿Qué es eso? Resulta que si una persona japonesa, por ejemplo, ve este paisaje, lo que ve el paisaje, ve los árboles, las flores, etcétera, y termina viendo el puente. Nosotros los occidentales vemos el puente y no vemos el paisaje, hasta que de pronto vemos el paisaje. Eso es una forma de pensamiento cultural que nos va transformando los genes. Ustedes ven aquí al lado, por ejemplo, nosotros, ellos, los japoneses o los de sudeste asiático, son de colectivismo cultural, nosotros somos de individualismo, de quedarnos en el objeto y no en el todo. Y entonces hay activaciones de genes como este, el de la serotonina. Y entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un estudio de ella a nivel mundial donde la salud mental hay mayor prevalencia en todas las naciones de niveles, o sea, que hay niveles bajos de ansiedad y trastornos del estado de ánimo, a pesar de una mayor frecuencia de la susceptibilidad genética de estos del colectivo. O sea, es importante tener en cuenta que la cultura también va a modelar la parte de la salud mental en este caso. Recuerden, pues no, perdón, no decía las dos culturas, la biología y la cultura o las ciencias naturales y las sociales. Entonces la brecha que se cierra gracias a la neurociencia cultural, donde cerebro, cuerpo, genes y cultura se conversan, es una influencia bidireccional. Son múltiples escalas, macro, filogenia, diaud, micro, situación, vieron los mapas de Chayo y los valores, las prácticas y creencias culturales dan forma a la función cerebral y cómo el cerebro humano da lugar a las capacidades culturales. Entonces, el ser humano es una unidad cuerpo, cerebro, mente, espiritualidad, corporalidad. Es una unidad biopsicosocial entre moléculas, redes y procesos en contexto. Esa sería la dimensión biológica. Es mediante la acción que construye la realidad como una puesta en escena, como cuerpo vivido, como corporalidad basada en nuestras memorias, comienzas a entender al ser humano y su entorno, entenderse a sí mismo, que es lo que el arte, la danza, busto nos puede llevar, es la dimensión personal, en una dimensión ambiental e interpersonal, ya es la corporalidad en contexto. Y esta palabra que nos parece rara, que es la eudaimonio, esa es una palabra de Aristóteles, pero que para la sociedad actual
cuando decimos resiliencia o resiliente, o decimos bienestar o felicidad, o encontrarse a sí mismo, todo eso hace parte de la eudaimonia. Y es lo que el arte pues, ayuda, ya sea yoga, mindfulness, budo, todo esto que los orientales le dan mucha importancia al cuerpo. Para nosotros los occidentales nos damos cuenta de que tenemos cuerpo únicamente cuando nos enfermamos. De resto, como que no tenemos caso de él. Entonces, es muy importante y hoy en día, por ejemplo, en la época del COVID, los médicos, las personas que están en primera línea atendiendo a los pacientes, manejan un estrés muy severo y van a hacer estrés postraumático. Y entonces es muy importante, y psicología nos está apoyando, el arte nos tiene que apoyar, mindfulness, eh, yoga, buto de por sí podría ayudarlos también. Entonces tenemos aquí que es, el resiliente es la persona que ha heredado una capacidad buena de poderse adaptar a la realidad que le toca a todas las dificultades. Es buscar el bienestar, es ser diferente, es ser yo mismo. Y aquí vemos la corteza insular, vemos como en la eudaimonia, o sea, crecimiento personal, relaciones sociales y con la vida, la ínsula se aumenta de tamaño más conexiones a través de las dendritas de las neuronas, y entonces nos volvemos más compasivos, empáticos y humanistas. Y entonces ya ese agujero negro, que en este caso es este cubo, ya podemos pensar que reconocer los signos de estrés y formas de lidiar con él, las dietas saludables, una vida significativa, el deporte, el arte, la danza, la humanización, vivir en paz consigo mismo y el prójimo, nos hace más resilientes. Importantísimo la relación temprana entre los padres y los hijos, y acordarnos que todo esto que hemos hablado de biología, de ciencia, tiene una base genética y de aprendizaje, y que esos cambios epigenéticos se los podemos transmitir los papás a los hijos o a los nietos.